Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de dar algunos pequeños consejos e indicaciones a la hora de realizar diferentes soldaduras. Para ello, vamos a comenzar soldando algunos componentes pasivos, como pueden ser las resistencias, en una placa de circuito impreso virgen sobre la que se han realizado unos pequeños taladros. Este método para soldar componentes recibe el nombre de tecnología de agujeros pasantes. Antes de empezar a soldar, vamos a limpiar el soldador. Es importante que la punta del soldador que vamos a emplear esté libre de cualquier suciedad o resto de trabajos previos. Para su limpieza vamos a utilizar un limpiador de punta de soldador. Este producto retirará el óxido y otros contaminantes que puedan haberse depositado en la punta. Para ello, basta con introducir y mover la punta de nuestro soldador dentro del limpiador. Ahora sí, tenemos nuestro soldador en condiciones óptimas para trabajar con él. Para ayudar a la soldadura utilizaremos flux, que limpiará la placa y el componente y facilitará la fundición del estaño. Preformamos el componente, en nuestro caso una resistencia, con ayuda de unos alicates y lo pasamos a través de los taladros. En función de las necesidades del circuito podremos soldar el componente por la cara de cobre, la de pistas o por la cara de componentes. Empezaremos por el caso más habitual, soldando por la cara de componentes. Una vez hemos pasado nuestro componente a través de los taladros, aplicamos flux en las zonas de soldaduras. Para realizar la soldadura propiamente dicha, primero calentamos la zona con el soldador, antes de aplicar el estaño. Después, esperaremos unos segundos antes de retirar el soldador para permitir que el estaño se funda y fluya correctamente. Para terminar, cortaremos lo que sobra de las patas del componente con un cortante. Si en lugar de soldar un elemento pasivo, como la resistencia que acabamos de mostrar, quisiéramos soldar un elemento activo, como un transistor, deberemos tomar medidas para prevenir descargas electrostáticas que pudieran dañar nuestro componente. Para ello, soldaremos sobre una alfombrilla antiestática y utilizaremos una muñequera antiestática, ambas conectadas a un punto de tierra común. Esta vez soldaremos el componente por la cara de pistas. De nuevo, pasaremos el componente a través de los taladros y aplicaremos el flux. Esta vez, como la manipulación resulta más compleja, nos ayudaremos de un soporte con pinzas para sujetar la placa. Ya os habréis fijado en que las soldaduras no se asemejan estéticamente a las soldaduras a las que estamos acostumbrados, ni en el caso de la resistencia anterior, ni en el caso del actual transistor. Esto se debe a que estamos soldando en una placa virgen, que no tiene pads, que eviten que el estaño se difunda fuera del mismo, concentrando la soldadura al área más próxima al taladro. Los pads son regiones conductoras y en muchas ocasiones preestañadas que facilitan la soldadura y hacen que quede más estética y reducida, siendo así más fácil soldar componentes próximos entre sí sin crear cortocircuitos. Vamos a ver esta diferencia soldando ahora sobre una placa de prototipo que contiene una malla de taladros con pads individuales. Estas placas permiten conectar los pads para formar el circuito deseado. En esta ocasión vamos a soldar un condensador.
La forma de proceder ha sido idéntica a los casos anteriores, sin embargo, podemos observar cómo el resultado final es visualmente muy diferente. Existen distintas placas de prototipo. En este caso, vamos a mostrar otra en la que los pads están unidos por filas. En este caso, si queremos evitar que dos pads de la misma fila estén en contacto, deberemos retirar el conductor entre ellos. Procedemos de la misma manera. Observamos que el resultado es similar al obtenido al soldar en la otra placa de prototipo. Ya hemos visto cómo soldar manualmente componentes de tecnología de agujeros pasantes, pero ¿podemos soldar a mano componentes de montaje superficial? Los componentes de montaje superficial suelen ser dispositivos más pequeños y, a diferencia de los de agujeros pasantes, no atraviesan la placa. Para soldar este tipo de componentes usaremos unas pinzas de soldadura. Con la estación de soldadura podremos controlar la temperatura de reposo y la temperatura de operación de las pinzas de soldadura. De esta forma, al retirar las pinzas de la base, la temperatura subirá y descenderá si volvemos a dejarlas. De la misma manera que hicimos con la punta de soldador, antes de soldar con ellas, limpiaremos las pinzas utilizando el mismo limpiador de punta de soldador. A modo de demostración, vamos a soldar una resistencia de montaje superficial en una placa de prototipo. Como el componente es muy pequeño, utilizaremos unas pinzas para poder manipularlo con más precisión. Con ayuda de las pinzas colocaremos el componente donde lo queramos soldar. De manera análoga a como hicimos con el soldador, calentaremos la zona, aplicaremos el estaño y esperaremos unos instantes antes de retirar las pinzas de soldadura. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil. Muchas gracias por vernos.